Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos. Este es su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importante cantidad de noticias destaca en la tarde-noche de este viernes 10 de noviembre. Qué rápido pasa el mes, ya estamos cerrando prácticamente la primera quincena de este mes previo al fin de año. Una de las noticias más relevantes del día de hoy tiene que ver con el caso de John Álvarez. John Álvarez, como ustedes saben, es un dirigente estudiantil, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Fue secuestrado porque no fue hecho preso de manera normal, fue secuestrado. Ustedes saben que para privar de libertad a una persona de manera legítima tiene que ser o detenido en flagrancia o con una orden judicial. Ninguna de esas cosas se cumplió en el caso de John Álvarez. A él lo secuestran, después lo desaparecen porque no reconocen tenerlo preso en ninguna parte y cuando les da la gana, ¿no?, admiten que está detenido y denuncia a él haber sido objeto, cuando lo presentan al tribunal, haber sido objeto de inmisericordias, torturas. Ese es el caso de John Álvarez. Bueno, John Álvarez va el próximo lunes a su audiencia preliminar en tribunales y por eso hubo hoy una protesta, una movilización en la Universidad Central de Venezuela. Sus compañeros de estudios y la madre del joven preso político se movilizaron en la Plaza del Rectorado. Tenemos el testimonio de Gwendolyn Peña, la madre de John Álvarez, quien hace un llamado a la liberación de su hijo para el próximo lunes 13 de noviembre. Y tenemos también las declaraciones del presidente de la Federación de Centros Universitarios, el bachiller Jesús Mendoza, Salvatore Rodríguez desde Calabozo, Estado Guárico. Un abrazo, hermano. Jesús Mendoza nos dice que John Álvarez cumple 72 días detenido y exigió su libertad. Como ustedes saben, John Álvarez, además de denunciar en pleno tribunal las torturas de que había sido objeto, la fiscalía lo llevó a la experticia forense un mes después, como esperando pues que bajaran las hematomas y que desaparecieran las pruebas de los maltratos. Eso ocurrió hoy, entre otras cosas, entre otras noticias que también se dieron a lo largo del día. Pero bueno, también hay noticias positivas, muy positivas, noticias de gente ayudando a la gente, de activistas ciudadanos ayudando y promoviendo a los ciudadanos. Y de esos de noticias como esas nos da cuenta el portal de Tal Cual. Dice así: Mi Convive premiará iniciativas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios. Caracas Mi Convive es una ONG que planea formar alianzas con los ganadores de esta suerte de concurso o experiencia. Los resultados en cada categoría se anunciarán el próximo 5 de diciembre. La organización no gubernamental Caracas Mi Convive reconocerá iniciativas locales de líderes comunitarios de la Gran Caracas que ayuden a dar respuesta a los desafíos sociales y ambientales en las comunidades. Esta noticia es muy, muy relevante. En primer lugar, porque tenemos a una ONG que en lugar de decir nosotros somos el papá de los helados, dice reconoce la pluralidad, la diversidad, la riqueza del tejido social que para algunos es invisible, pero que para los habitantes y para quienes trabajamos en los barrios es una realidad muy, muy fuerte, muy viva, muy llena de energía, muy llena de vitalidad. Caracas Mi Convive reconoce esa pluralidad, esa diversidad y la estimula, la promueve.
Tenemos en línea precisamente a Camila Oropesa. Camila Oropesa es la coordinadora de esta organización no gubernamental Caracas Mi Convive. Camila, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cuál es el contexto en que se va a hacer este reconocimiento y de qué manera aquellas iniciativas que estén presentes en los sectores populares de la Gran Caracas o en otros lugares podrían postularse para este reconocimiento. Te escuchamos. Hola, Chuba, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Nosotros este año cumplimos 10 años de trayectoria haciendo distintos programas que buscan reducir la violencia y promover la organización comunitaria en distintas comunidades de Caracas, ¿no? Y bueno, tú bien lo sabrás, en las comunidades de Caracas hay una gran capacidad de respuesta ante los diversos problemas que afectan la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? Y hay iniciativas muy innovadoras que proponen formas disruptivas de responder a estos problemas y nos hemos encontrado con muchas de ellas a lo largo de estos 10 años y además pues hemos logrado tejer muchas relaciones, vínculos y redes con liderazgos comunitarios que son quienes las impulsan. Entonces, por eso es que surge esta idea de hacer unos reconocimientos a estas iniciativas comunitarias en distintas categorías. Son 6 categorías las que estamos tratando de invitar a todas las personas que tienen este tipo de iniciativas en sus comunidades en el área metropolitana de Caracas a postularse, ¿no? Las categorías que estamos manejando son la protección del medio ambiente, la juventud, género, inclusión, ¿no? Iniciativas que busquen generar la inclusión y trabajar por los derechos de personas con discapacidad o de la tercera edad, iniciativas que aporten a la educación de personas de distintas edades y iniciativas que busquen generar diálogo, paz y democracia. Entonces, en este momento, hasta el 26 de noviembre, estamos recogiendo e invitando a todas estas personas o las que llevan las iniciativas o cualquier persona que conozca a alguien en su comunidad que esté liderando alguna iniciativa que busque responder a un problema social o ambiental, que se postulen a través de nuestras redes sociales, @miconvive, en Instagram y Twitter. Y bueno, nada, el 5 de diciembre estaremos anunciando por redes sociales cuál fue la iniciativa que demostró tener mayor impacto, que es más innovadora y que, de hecho logra responder o contener el problema que se ha propuesto responder. Camila, yo te felicito a ti, felicito a Caracas Mi Convive en este 10º aniversario. No es sencillo hablar de una década de trabajo comunitario, sobre todo esta década. En esta década ocurrió la pandemia, en esta década ocurrió la diáspora, en esta década ocurrió la hiperinflación y la escasez. Es decir, los 4 jinetes del apocalipsis arrollaron nuestro país justamente en esta década, y en esta década ha estado Caracas Mi Convive promoviendo y construyendo ciudadanía. Felicitaciones. Gracias a ustedes por también el increíble trabajo que hacen. Un gran abrazo. Era Camila Oropesa. Invitando a todas las organizaciones comunitarias o a toda persona que conozca de una experiencia relevante a postular esa experiencia relevante de trabajo comunitario en esas 6 categorías que mencionó a través de las redes sociales de @CaracasMiConvive. Creo que es una iniciativa, repito, ¿cómo decirlo? Esto reconoce a un gentío que está trabajando y también destaca el perfil plural de una organización como Caracas Mi Convive. Mi palabra también de felicitación y de reconocimiento a Roberto Patiño, un joven activista social y también dirigente político que ha estado vinculado con este y con otras organizaciones. Quiero ahora hacer mención de otra situación muy compleja, que es lo que está ocurriendo en el este popular caraqueño. Aquí le dimos cabida a las voces de gente de Caucagüita, gente de Guarenas, gente de Mariches, gente de Petare Sur, y también escuchamos a
personas de San Isidro. Lo que está ocurriendo en San Isidro es tan grave que hasta un periódico como Meridiano, que es un medio esencialmente deportivo, tuvo que dar cuenta de esto que está pasando. Así tituló Meridiano en su edición del pasado miércoles 8. Así quedó el barrio San Isidro de Petare tras deslave ocasionado por las lluvias. Hasta el momento, dicen, no hay una cifra confiable de cuántas familias quedaron afectadas por el hecho, pero el daño material fue considerable, nos dice la gente de Meridiano. Durante la noche de este martes, el barrio San Isidro, ubicado en el municipio de Sucre de Caracas, fue testigo de una serie de derrumbes que dejaron a su paso desolación y preocupación. Las lluvias intensas durante la madrugada del martes provocaron deslizamientos de tierra en el corazón de San Isidro. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud del desastre. Casas parcialmente sepultadas, escombros esparcidos y una comunidad en shock. El servicio eléctrico colapsó, dejando a los habitantes en la oscuridad mientras la zona se volvía inaccesible debido a los escombros. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, confirmó las afectaciones en la parroquia Caucagüita y señaló que las lluvias también causaron estragos en Guarenas y en Higuerote. Aunque no proporcionó detalles específicos, aseguró que los equipos del gobierno nacional y las alcaldías están en acción para asistir a las familias damnificadas y despejar las vías afectadas. Ríos y quebradas se desbordaron y generaron derrumbes y dejaron la carretera Petare-Guarenas cubierto de lodo, basura y escombros. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado una cifra exacta de cuántas familias y viviendas se han visto afectadas por estas lluvias implacables en el estado de Miranda. La urgencia es evidente y la solidaridad entre vecinos se convierte en un pilar fundamental para enfrentar esta crisis. Repito, así será de grave la situación en San Isidro que un medio deportivo que ustedes saben muy rara vez se sale de foco del tema deportivo, como no sea para atender situaciones de farándula. Es muy raro que un medio como Meridiano ponga su lupa sobre un tema social de esta naturaleza. Bueno, así será de grave y termina diciendo esto. La urgencia es evidente y la solidaridad entre vecinos se convierte en un pilar fundamental para enfrentar esta crisis. Gracias a Dios ha habido en efecto respuesta solidaria de los ciudadanos. Hay un equipo de voluntarios, se llama el equipo de Sucre, que está haciendo una convocatoria a prestar ayuda solidaria a los vecinos de San Isidro. Forma parte integral de ese equipo, es inspirador de ese equipo en realidad, un activista ciudadano que tiene un perfil muy particular. Me refiero a Juan Carlos Vidal. Él es, repito, activista ciudadano, fue concejal del municipio Sucre, es profesor universitario y está dentro del dispositivo que está haciendo esta convocatoria de apoyo, de ayuda, de auxilio a nuestros hermanos de San Isidro. Ustedes saben que aquí, ¿qué te digo yo? Pues si hay un tifón que pasa por Cuba, entonces el gobierno dice que va a enviar 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Si pasa una desgracia en Gaza, entonces, bueno, la franja de Gaza es objeto también de solidaridad, o un terremoto en el norte de África. Pero cuando las cosas pasan aquí, entonces, si los venezolanos no nos ayudamos nosotros mismos, no hay ayuda alguna. Por eso es tan relevante esta iniciativa de este equipo de voluntarios de Sucre. Tenemos en línea precisamente a Juan Carlos Vidal. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Relátanos, ¿qué está ocurriendo en San Isidro y de qué manera se puede ayudar a salir adelante en esta emergencia? Muy buenas noches, querido Chugo, admirado Chugo. La verdad es que puedo darte las gracias por este contacto hoy viernes en la noche y aclararte que el médico en todo caso quizás no es una persona, sino es una iniciativa que tiene mucho que ver con el esfuerzo que está haciendo Cáritas, una organización de la Iglesia Católica. En el caso del municipio Sucre, Cáritas Petare, que nos ha convocado a todos para trabajar en la atención a la gente de San Isidro. San Isidro tiene en este momento 120 familias damnificadas, casi 300 niños, pero es importante aclarar que este es solamente el kilómetro 2 de la carretera vieja Petare-Guarenas, que esto se repite a lo largo de los 14 kilómetros que van desde la frontera del municipio Sucre hasta el municipio Plaza.
hasta lo que se conoce como Quebrado Ochoa, donde las familias damnificadas suman más de 500, ¿no? Lamentablemente las lluvias entre el día lunes y el día martes han sido extraordinarias. Compartimos contigo la inquietud. Esto no ha salido en los medios, no sabemos por qué esto no ha sido reflejado. Desde luego que nos compromete y nos aflige lo que está pasando en Gaza, nos compromete y nos aflige lo que está pasando en Ucrania, pero nos inquieta y nos preocupa, Jesús, que el caso de los damnificados de las lluvias en nuestra ciudad, en Venezuela, ¿no? En general, pero la gran cara es que eso no está saliendo en los medios. Entonces, hemos sacado un tuit el día de ayer diciendo, bueno, perfecto, que estamos hablando del referendo, el referendo venezolano, estamos de acuerdo, eso está muy bien, pero ¿qué está pasando con la gente que está quedando afectada por las lluvias, que de ellos nadie está hablando? Es así. Juan Carlos, sí, también vimos a nuestros amigos de Cáritas Petare haciendo esta convocatoria. Y bueno, coincido ampliamente contigo. Yo creo que el gobierno aprende, ¿no? El gobierno aprendió que si destapaba el alcantarillado en el distribuidor Altamira o en la parte baja de la Avenida Libertador o en el túnel debajo de Plaza Venezuela, la ciudad parece que no se da por enterada de que esté ocurriendo nada, pero en la Caracas invisible están pasando cosas gravísimas y nadie está dando respuesta. De allí lo valioso de iniciativas como esta de Cáritas Petare y de ustedes como equipo de ciudadanos dándole respuesta y sirviéndole de caja de resonancia. ¿De qué manera si un ciudadano, una organización comunitaria, un comercio, un restaurante, un hotel, cualquier tipo de establecimiento quisiera ayudar, apoyar con algo esta situación de emergencia, ¿cómo lo hace? ¿A quién se dirige? ¿A quién contacta? Bueno, nosotros nos hemos puesto a la orden de Cáritas Petare, que como bien sabes es una organización de Iglesia Católica con credibilidad, con prestigio, con confianza, y le hemos dicho que necesitan. Entonces ellos nos han dicho fundamentalmente estos medicamentos que se usan para la fiebre, antipiréticos, medicamentos contra la diarrea de los niños, mucha agua potable porque se quedaron sin agua, algo desplazadas, ¿no? Y también comida enlatada, o comida no perecedera. Entonces, bueno, estamos a través del Centro de Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila, recibiendo todo este tipo de insumos que nos puedan ser útiles para atender a nuestros hermanos de San Isidro, en el municipio de Sucre, pero no son los únicos, ¿no? Quiero comentarte que hasta el kilómetro 20 de la carretera vieja Petare de Arenas hay damnificados en el sector Ochoa, en el sector La Vaquera y el sector El Carmen, incluso lamentablemente un fallecido. Y lo que no tenemos que entender, con el mayor respeto, es como esto no ha sido noticia, ¿no? Nosotros te agradecemos a ti el esfuerzo comunicativo, porque salvo tu espacio en el Gigante Rumbo y en tus redes como la Fuerza de la Unión, de esto no se sabe, ¿no? El caraqueño, el venezolano, pero sobre todo el caraqueño, no sabe que esto está sucediendo. Entonces, valga tu tribuna, tú eres un decano de la comunicación popular, ciudadana, para que la gente se entere de que las lluvias están causando estragos. Afortunadamente tenemos 48 horas que no ha llovido, pero la situación ha sido delicada y nos parece muy bien que el gobierno esté pendiente del referendo, ¿no? Y que lo utilice y que todos digamos que el referendo venezolano. Nosotros, por cierto, suscribimos la expresión de estos días de que el referendo venezolano nos une a todos. El equipo venezolano nos une a todos. El referendo quizás no podemos permitir que nos divida. Así es. Pero esto está muy bien que se le consulte a la ciudadanía, pero que no olvidemos las lluvias y que recuperemos la experiencia dolorosa de 1999, donde mientras nos ocupábamos del tema político, descuidamos el tema humano. Mientras estábamos pensando en elecciones, había
compañeros, hermanos, vecinos venezolanos que la están pasando muy mal, afectados por la naturaleza, ¿no? Así es, Juan Carlos, queremos agradecerte altamente tres cosas. Primero, tu talante ciudadano, tu compromiso ciudadano y la manera como participas y activas en iniciativas de este tipo. En segundo lugar, el que sirvas también de ancla ciudadana y de caja de resonancia a planteamientos tan nobles como los que ha hecho Cáritas Petare. Y en tercer lugar, bueno, que nos hayas regalado estos minutos y hayas utilizado esta humilde ventana para decir esto que hay que decirlo, para repicar esa campana, todo lo duro que haya que repicarla para que la ciudad despierte. Un gran abrazo y buenas noches. Abrazo, buenas noches. Juan Carlos Vidal, activista ciudadano, recordándonos que existe un centro de acopio en la iglesia El Dulce Nombre de Jesús de Petare, la iglesia de Petare, y otro en la Universidad Monte Ávila, para recabar ayuda, solidaridad. Sabemos que este es un tiempo difícil. Antes era muy fácil decir, bueno, hay esta desgracia, hay esta situación, hay que ayudar. Entonces, ¿qué hay que llevar? Bueno, agua potable, enlatados, alimentos no perecederos, pañales desechables. Antes eso era como lo ordinario en situaciones de emergencia. Hoy, hasta el agua potable cuesta un ojo de la cara. Un paquete de pañales desechables cuesta mucho más que un mes de salario mínimo. Sabemos que la situación es compleja, muy compleja. Por eso es que el llamado es enfático, muy respetuoso, pero enfático. Hay que ayudar, porque si no nos ayudamos nosotros, ¿qué vamos a esperar? Que estos vagos convoquen un referéndum para la solidaridad con San Isidro. La primera pregunta, ¿considera usted que hay que dejar que la gente de San Isidro no se ahogue? Segunda pregunta, ¿usted cree que hay que ayudar a Caucahuita? Tercera pregunta, ¿cree usted que hay que darle la mano a la gente de Guarena? Chicos, son cosas obvias que no hay que someter a referéndum para que el Estado, pero por supuesto también la sociedad, se active en solidaridad. Y hablando de solidaridad, hay también iniciativas que son hermosas y previsivas. Ya viene diciembre, ya viene la Navidad y hay niños que pudieran quedarse sin un juguete. Por eso quiero referir para ustedes esta iniciativa. Se llama Un Juguete, una buena noticia. Quienes están detrás de esta iniciativa ciudadana buscan recaudar 400 juguetes para niños de Petare. Nos lo dicen los colegas del portal de Tal Cual Digital. Voy al texto. La iniciativa Un Juguete, una buena noticia inicia este domingo 5 de noviembre, su séptima jornada anual, con la que se propone recolectar 400 regalos que serán entregados a niños y niñas de 14 sectores de Petare, uno de los barrios más grandes de toda América Latina, ubicado en el este de Caracas. La campaña, impulsada por periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa, apoyará este año a los niños de la Red de Madres Educadoras, un programa comunitario creado por la ONG Zona de Descarga, que este año se hará aliado en la recolección. Se trata de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que forman parte de este programa de tareas dirigidas en Petare, comunidad que figuraba en 2019, según datos del Ministerio de Educación, como una de las 10 parroquias con mayor tasa de deserción escolar de todo el estado Miranda. La jornada de recolección inicia el 5 de noviembre y se mantendrá activa hasta el lunes 11 de diciembre. Como en años anteriores, quienes quieran donar pueden escribir al equipo coordinador de Un Juguete, una buena noticia, @gmail.com, o contactarlos en sus cuentas de @juguetenoticia e Instagram, @Un Juguete, una buena noticia. Hay posibilidades de que los venezolanos fuera del país también aporten a la mesa. Esta iniciativa surgió en el año 2017 y desde entonces se han recolectado 1.922 regalos de Navidad para niños y niñas de distintas partes de Caracas, además de 150 kilogramos de alimentos para familias necesitadas. Esta iniciativa, repito, se llama Un Juguete, una buena noticia, y este año contará con el apoyo, el respaldo de una organización no gubernamental que yo respeto inmensamente. Es la gente de Zona de Descarga en Petare. Zona de Descarga tiene mucho que enseñarnos, incluso a quienes tenemos décadas trabajando en los sectores populares, porque ellos, en lugar de afincarse en la carencia, ellos han ubicado
cuáles son los códigos de identidad del barrio, cuáles son los códigos de participación y hasta de orgullo del barrio para desde allí generar organización, motivación y la construcción de ciudadanía. Tenemos en línea precisamente a Jaime Pérez. Jaime Pérez es uno de los promotores, coordinadores, líderes de esta iniciativa llamada Zona de Descarga, que promueve a su vez este empeño en un juguete, una buena noticia. Jaime, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Explícanos un poco cómo es esta iniciativa, un juguete, una buena noticia, y además entiendo que hay dentro de este paraguas una iniciativa particular. Están promoviendo una rifa, entiendo, para buscar recursos para financiar unos juguetes, la entrega de juguetes tradicionales a los niños de Petare. Háblanos de todo eso. Buenas noches, te escuchamos. Bien, buenas noches, Chugo. Una vez, gracias por permitirme hablar de este tipo de iniciativas que nos siguen llenando de esperanza, nos siguen llenando de emoción ante un contexto difícil, complejo, que en cierta medida buscamos el encuentro, buscamos el encuentro con la familia sobre todo, pero sobre todo de dejarles a nuestros niños y a nuestros adolescentes de nuestras comunidades un ambiente lleno de paz, de encuentro con la familia, encuentro con la comunidad y encuentro con todo lo que es las buenas costumbres de nuestra venezolanidad. Y una de ellas, en esta ocasión, esta es la tercera edición de un programa que estamos llevando, Moviendo Voluntades, y vamos a contar en esta ocasión, en esta edición, con el apoyo del Sindicato Nacional de la Prensa. Correcto. Muchos amigos que están llevando esta iniciativa de una buena noticia, un juguete que ha recolectado centenares de juguetes en varios sectores de Caracas, y hoy nos tocó a Petare con esta gran cantidad de amigos que han visto nuestro trabajo y han venido acompañando, por supuesto con el fin de encontrarnos. Y es un trabajo de muchas voluntades, de mucho esfuerzo, de inclusive de creer en nosotros mismos, de ser parte, por supuesto, de las soluciones a todas las dificultades que se nos presenten, pero soñando un país mejor, soñando e imaginándonos un país mejor. Ese enunciado de imaginarnos hasta inclusive el hecho de poder hacer las cosas e incluso seguir hablando desde una perspectiva de conocimiento para que los padres del futuro, los hijos del futuro puedan disfrutar de unas buenas navidades y seguir construyendo el acervo, cuidando y preservando el acervo cultural, y sobre todo, bueno, hablar de un yoyo, de un papagayo, de un trompo, de una perinola, que es uno de esos valores importantes de esta venezolanidad que nosotros buscamos. Por lo tanto, esta iniciativa busca de encontrarnos. Esta iniciativa se va a realizar en la Universidad Metropolitana y cuenta con mucho apoyo. Bueno. Y esto tiene con el fin de encontrar con toda la familia. Por lo tanto, estamos buscando fondos a través de una rifa. Estamos apoyándonos con esta iniciativa de un juguete, una buena noticia, y encontrarnos con toda la comunidad. De más de 12 sectores de la parroquia Petare. Son más de 400 niños que están en este momento estudiando, que están ahí en esos espacios creativos seguros y de enseñanza, donde están las maestras llevando país, llevando esperanza y sobre todo, bueno, construyendo sobre todo esos valores venezolanos. Disculpa que te interrumpa, Jaime. Si una persona que nos esté escuchando, incluso no solamente un particular, sino una empresa, por ejemplo, una institución, estuviera interesada en colaborar con esto, sobre todo en colaborar con esta rifa
para hacer posible que juguetes tradicionales lleguen a estos niños que han sido rescatados, por cierto, de ese drama que es la exclusión escolar. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo hacen, cómo adquieren la rifa? ¿Cómo se conectan con ustedes? Bueno, a través de nuestras redes sociales, en la página de Instagram de las redes sociales, ahí nos pueden contactar. Igual al Instagram de Un Juguete, Una Buena Noticia. Y también a través de nuestro teléfono, el 0412-309-6039. Allí pueden contactarnos, ahí pueden escribirnos y allí pueden solicitar el tarjetón donde estamos haciendo la rifa, y pueden contactarnos para cualquier colaboración. Repite el número de teléfono, por favor, Jaime. 0412-309-6039. 0412-309-6039. Y esta actividad convoca a los venezolanos de buena voluntad. No solamente a celebrar la Navidad, sino a celebrar el encuentro familiar, a celebrar nuestras costumbres, a celebrar nuestras tradiciones, a jugar, a imaginar, a sobre todo a estar en un ambiente cálido, profundo, lleno de valores venezolanos. Y de seguir a un año 2024 lleno, bueno, de mucha esperanza y sobre todo mucho trabajo y de mucha fe. Amén, amén, Jaime. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por utilizar esta humilde ventana para difundir una noticia tan positiva, una iniciativa tan loable. Bueno, y vamos a hacerle seguimiento en todas estas semanas mientras dure este proceso de recolección. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chugo. Gracias, de verdad. Un abrazo. Era Jaime Pérez. Jaime Pérez es un activista ciudadano. Él forma parte de la organización no gubernamental Zona de Descarga, una organización de petareños para los petareños. Ellos son unos muchachos, repito, discúlpenme la expresión, pero extremadamente zumbados, unos tipos espectaculares, unas muchachas espectaculares. Ellos son quienes llevaron a Desorden Público a actuar en Petare. Ellos fueron quienes llevaron a Daniel Ders a actuar en Petare. Ellos son quienes han organizado lecturas de poesía y de narrativa con la participación de centenares de hogares petareños. Han desarrollado programas, no solamente actividades, sino programas que se sostienen en el tiempo. Y repito, su planteamiento parte de lo positivo para lo positivo. Ellos, por supuesto que atienden lo reivindicativo, pero lo fundamental es ubicar los códigos de lo positivo del barrio para expandirlo, para promoverlo. Bueno, y en ese sentido se da esta iniciativa. Escuchamos en esta primera parte del programa a la valiente gente de Caracas Mi Convive. Escuchamos a la gente de Solidarios de Sucre haciendo eco a la iniciativa de la gente de Cáritas de Petare, y en Petare hablamos con la gente de Zona de Descarga en esta hermosa lucha porque los niños petareños tengan juguetes en esta Navidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno estaremos hablando con el profesor Rafael Ruano Montenegro en la segunda parte de la excelente exposición que nos hizo ayer a propósito del tema del Esequibo. Ayer el profesor Ruano Montenegro, de manera muy didáctica, muy pedagógica, nos habló desde el tema en los tiempos de la conquista y la colonia y todo lo que pasó con el Imperio Británico, etcétera, etcétera. Pasó por explicarnos lo que fue el corrupto laudo arbitral de París de 1899, nos explicó en qué consistió el Acuerdo de Ginebra, también nos dio luces sobre en qué consistió luego el Protocolo de Puerto España, por qué fue promovido y luego por qué fue denunciado por Venezuela, hasta que llegamos a la situación actual, la Corte Internacional de Justicia y el tema del referéndum. Bueno, de eso nos va a hablar el profesor Ruano Montenegro al retorno de la pausa. Vamos a la próxima pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio
Víctor X, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Qué orgullo, saludos. Durante más de 7 décadas. Por tal motivo, hemos preparado una programación para festejar junto a ustedes una historia del gigante del aire, Radio Rumbo. Y en sus mensajes de felicitaciones al 04. Dígela, Goncalves, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y lo estaremos transmitiendo en el transcurso de nuestra programación especial de aniversario. Son 74 años, siempre al lado de nuestro mejor amigo, el pueblo. Radio Rumbo de emisora de Venezuela. Son las 8:38. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del Seguro. año. Vamos a ir, Visítanos y pregunta por encuentra pregunta, todo lo Diana. necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta. Red Vital y Macro, solo vamos a celebrar. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM, gigante. Son las 8:40. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenga usted la opinión que tenga sobre el tema del referéndum consultivo convocado a propósito del tema del Esequibo. Lo que sí no deja lugar a dudas es que esa convocatoria plantea la posibilidad de un importante ejercicio de debate ciudadano, de información, de conocimiento de un tema que no porque desde chiquitos lo hayamos visto aquella parte del mapa con unas franjas, quiera decir que nosotros tenemos idea completa, información cabal de lo que eso implica, lo que ha implicado para nuestra formación histórica como país, lo que implica para nuestra realidad actual en términos políticos, en términos económicos sobre todo, y lo que puede implicar para nuestro futuro. Por eso hemos buscado criterio experto y hemos entrevistado a gente con mucho conocimiento profesional sobre la materia. Ayer tuvimos una conversación con el profesor Rafael Ruano Montenegro. Él es geógrafo, él es profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela y como investigador le ha dedicado una gran cantidad de tiempo de su carrera, de su vida, a este tema del Esequibo. Confieso
la expectativa que teníamos con ese encuentro de ayer fue superada ampliamente por la calidad de su exposición y por la respuesta entusiasta de la audiencia pidiendo más. Y por eso anoche mismo le planteamos el que por favor nos concediera una segunda parte de la entrevista para, después de ese recorrido histórico interesantísimo que nos dio, repito, desde los tiempos de la conquista y de la colonia, pasando por el laudo arbitral de 1899, el Acuerdo de Ginebra, Protocolo de Puerto España. Disculpen, ustedes saben que no estoy recuperado del todo de la afección que me sacó del aire por media semana. Bueno, después de ese recorrido histórico, era preciso aterrizar en la actual circunstancia, el tema de la Corte Internacional de Justicia, el tema del referéndum consultivo. Esos dos puntos se los queremos preguntar y lo tenemos en línea de inmediato al doctor Rafael Ruano. Montenegro, ¿tiene competencia o no la Corte Internacional de Justicia sobre el tema? ¿Qué condiciona esa competencia? ¿Tienen que estar los países que son parte del conflicto de común acuerdo en reconocer esa competencia para que la misma sea efectiva? ¿Cuál es la relación real de la Corte Internacional de Justicia con la posibilidad de resolución de este diferendo? Doctor Ruano Montenegro, muy buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Chulo, un placer saludarlo y saludar al público y a todos los oyentes también de Radio Rumbo. Bueno, mire, muy buena su pregunta. La Corte, ¿por qué llegamos a la Corte? Bueno, simplemente porque el secretario general de las Naciones Unidas, en uso de la aplicación del Acuerdo de Ginebra, de manera inconsulta con Venezuela, cosa que creo que de eso lo comentamos en el día de ayer, recibió, estoy hablando de Guterres, que siguió la línea del entregante secretario Ban Ki-moon, ratificó que fueran a la Corte, etcétera, etcétera, con lo cual complacía los deseos de Guyana. ¿Qué ocurre? Y estamos enlazando con lo que creo que terminamos ayer más o menos en este punto, que Guyana rápidamente, aprovechando las circunstancias de la Corte, introduce una demanda ante este organismo que es parte del sistema de las Naciones Unidas, me refiero a la Corte Internacional de Justicia, introduce una demanda donde lo que solicita está fuera. Esto es muy importante que las personas, que la gente esté clara, en este punto es clave. La demanda de Guyana está fuera del Acuerdo de Ginebra, es una farsa, es una violación de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Ginebra obliga a las partes a buscar una solución satisfactoria y práctica para todo, en razón de la contención venezolana de que el laudo arbitral es nulo y es irto, de manera que los firmantes del Acuerdo de Ginebra, que son el Reino Unido, Venezuela, Guayana Británica y después como país independiente a los pocos meses transformado en república con el nombre de Guyana, están obligados a llegar a un arreglo práctico y satisfactorio, y el laudo quedó atrás. El laudo es el pasado, el laudo ya no puede ser la solución. Y entonces, ¿cómo es eso que Guyana ahora le está solicitando a la Corte en una demanda que introduce ante ese organismo, que la Corte empiece a estudiar y analizar si ese laudo es válido o no es válido, cosa que ya se superó en el Acuerdo de Ginebra? Yo creo que eso está lo suficientemente claro. Entonces esa demanda es una farsa, es una violación del Acuerdo de Ginebra, y pretende Guyana, probablemente, y a lo mejor con la complicidad de la Corte, cosa que con esa Corte hay que tener cuidado con los integrantes que hay allí. ¿Qué es lo que pretende? Que Venezuela entre a litigar, que se haga parte de ese juicio, con lo cual Venezuela también sería parte y retrocedería a etapas anteriores al Acuerdo de Ginebra, con el riesgo de que, como la Corte seguramente sentenciaría que el laudo es válido, a pesar de toda la solidísima argumentación que tiene Venezuela, sobre todo desde el punto de vista histórico, Venezuela pierde entonces el Acuerdo de Ginebra y se acabó como quien dice el cuento, el fin de la historia. Ya no había manera de reclamar nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba, porque ya no habría Acuerdo de Ginebra. Qué situación tan lamentable. De manera que es imposible, no es inteligente entrar en ese juicio, porque no tiene sentido. Repito, es un fraude al Acuerdo de Ginebra. Yo pienso, por la trayectoria, por los acontecimientos que han estado sucediendo a partir del año 2019, 2020, 2021 hasta ahora, que el gobierno nacional ha ido llevando la cosa con calma, pausadamente, y llegó el momento, que es en abril del año que viene, de presentar lo que en derecho se llama, en una cuestión de juicio como la contramemoria. Esto es abril
que es lo que espera la Corte y lo que espera Guyana, Venezuela entraría a litigar, entraría en ese juicio que repito que es un fraude. Da la impresión, ya con toda seguridad, por las declaraciones que se han estado oyendo, por la vocería oficial del gobierno nacional, del presidente de la República, la vicepresidenta, en fin, la Cancillería, de que ya Venezuela tomó la decisión de hacer lo que siempre ha tenido que hacer, que es rechazar a la Corte en este juicio. Ahora, la pregunta que hacía Chugo, que es muy interesante, ¿a qué se refiere? ¿Tiene o no tiene competencia la Corte? Para esa demanda de Guyana, no. Eso es inaceptable. Ahora, lo que es muy sospechoso es que la Corte haya admitido la demanda de Guyana. Eso huele muy mal, y eso suena muy mal, que se haya admitido una demanda que es violatoria del propio tratado internacional, que es el Acuerdo de Ginebra, que es el que le permite a la Corte estar actuando acá. Fíjense ustedes las cosas extrañas que están sucediendo. El medio judicial, Corte Internacional, es un elemento, un medio judicial, es digamos un método de solución pacífico de controversia que es válido. O sea, está en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 33. Sin embargo, no es el que plantea el Acuerdo de Ginebra, que es un arreglo satisfactorio y práctico que obviamente obliga a una negociación directa o a través de un mediador o un buen oficiante. Pero ¿por qué eso ha fracasado y por qué eso no funcionó durante más de 30 años? Porque no había voluntad política. Guyana no quiere, y yo lo dije ayer, y los hechos lo comprueban, no es porque lo diga yo, Guyana jamás ha tenido la intención de cumplir el Acuerdo de Ginebra, lo ha evadido, se ha ido por la tangente, y la razón la tenemos enfrente. Han pasado 56 años y el Acuerdo de Ginebra está esperando. ¿Tiene sentido eso? Porque han pasado 56 años y no se ha cumplido porque una de las partes no quiere cumplir lo que es la República llamada Cooperativa de Guyana. Ese es el problema que tenemos planteado acá. Ahora aprovecha la Corte para buscar algo que está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Eso es muy grave. Eso lo más grave también, ya repito, es la misma actuación de la Corte, que admite la demanda y ahora le toca a Venezuela estar ojo avisor y no caer en la trampa que nos está esperando si entramos en ese juicio. Yo estoy casi seguro que el gobierno nacional no va a cometer ese error, porque ese sería el último error, tal vez, el error definitivo, con lo cual perderíamos cualquier posibilidad a través de la vía diplomática de recuperar nuestro territorio efectivo. Estamos conversando con el profesor Rafael Ruano Montenegro, geógrafo, profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, quien ayer nos paseó por toda la historia del del diferendo con Guyana, desde los tiempos de la conquista y la colonia hasta el momento presente, pasando por el írrito y nulo laudo arbitral de 1899, pasando por el Acuerdo de Ginebra, pasando por el Protocolo de Puerto España, hasta llegar a esta situación hoy a las puertas de la Corte Internacional de Justicia y del referéndum. Nos está diciendo el profesor Ruano Montenegro que la Corte tiene competencia para asistir y promover el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, no para darle curso a una demanda absolutamente fuera de orden, fuera de lugar, que intenta revivir el ya protestado, denunciado y sepultado laudo arbitral de 1899. Entiendo que esa es la situación. Ahora explíquenos, profesor, cuáles serían las ventajas y cuáles serían los riesgos para Venezuela de renunciar a ir a la Corte Internacional. Bueno, vamos a aclarar ese punto. Ayer un programa de televisión con un entrevistador muy conocido y una muy distinguida profesora que estaba allí, no la vamos a mencionar, por supuesto, donde decían ambos, y yo sigo sorprendido con las cosas que se dicen, de que no se puede evadir a la Corte. La Corte va a decidir aunque esté o no esté Venezuela, y Venezuela va a tener que... Siguen con el mismo cuento absurdo, absolutamente sin sentido y sin soporte jurídico, de que los países están obligados, porque sí, a aceptar cualquier cosa que decide esa Corte. Eso es absolutamente falso. Señores, fíjense lo siguiente. El escenario internacional, miembros de las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, hay 194 países. Fíjense el número, 194. De esos 194, apenas unos 70 son los que reconocen por sí la jurisdicción de la Corte, que acatan y van a la Corte y están conscientes de que se puede... Los demás no reconocen la jurisdicción de la Corte, y si no les da la gana de reconocerla, están en su derecho, porque la Corte no tiene capacidad
internacional. La Corte no le puede imponer a ningún país que no acepte su jurisdicción ni litigue en un juicio ninguna sentencia, ni ningún país va a aceptar o va a cumplir una sentencia que se emita en la Corte Internacional de Justicia en un asunto en el cual no ha litigado ni ha sido parte. Que alguien nombre, por favor, o que lo diga dónde está esa sentencia. Eso no existe. Le voy a citar un caso, uno de mucho. En 1976, dos países de Europa que están en el mar Mediterráneo Oriental, me refiero a Grecia y a Turquía. Bueno, en 1976, yo voy a ser muy rápido con esto, Grecia demandó a Turquía ante la Corte Internacional de Justicia por la delimitación, fíjense ustedes qué interesante, de la plataforma continental en el mar Egeo. Está Grecia, está Turquía, fíjense, el Mediterráneo Oriental. Ok, ¿qué pasó? La demanda es de Grecia. Grecia va a la Corte, introduce la demanda, y Turquía, claro, igual que ha hecho Venezuela, se presenta en la Corte el gobierno turco y de una vez le dice a la Corte Turquía que ellos no reconocen esa jurisdicción, que ellos no acatan ese juicio, que Turquía no va a participar en la demanda de Grecia, y Turquía claramente le informa a la Corte que ellos no van a participar. ¿Qué pasó? Bueno, hubo varios procedimientos, alguna que otra de comunicación, pasó un proceso ahí, etcétera, etcétera, que no lo vamos a relatar en detalle. En definitiva, lo que interesa saber es que la Corte terminó declinando la aceptación inicial que le había dado a la demanda de Grecia, y la Corte no podía continuar con un juicio con una sola de las partes. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos al caso del Esequibo y de Guyana y la demanda fraudulenta. ¿Cómo es eso de que Venezuela está obligada a ir a ese juicio fraudulento? ¿A quién se le ocurre esa estupidez y la siguen repitiendo por allí? ¿Por qué? ¿Qué interés? ¿O es ignorancia, o es desconocimiento, o lo hacen a propósito? Vaya usted a saber qué hay detrás. Pero a mí me llama la atención que siguen diciendo y confundiendo a la opinión pública. Eso es lo más grave. Venezuela no está obligada a asistir a ese juicio. En el ejercicio de su soberanía, Venezuela y cualquier país acepta o no acepta la Corte. Y eso no lo digo yo, no es mi opinión personal, porque eso no tendría ninguna validez, porque en derecho hay que opinar y hay que analizar sobre la base de lo que dice la ley y lo que dicen los reglamentos y las normas. ¿Qué dicen los reglamentos y las normas? Lo vamos a repetir, creo que lo dijimos ayer. Artículo 36, numeral 2 del propio Estatuto de la Corte. Los Estados pueden introducir una demanda ante la Corte, por supuesto, iniciar la demanda a cualquier país. Y la otra parte, eso lo dice ese artículo, numeral 2, bueno, acepta o no acepta y le informa a la Corte si va a participar o no. Y si no lo hace, pues no participa y se acabó. Ahí no hay más nada que hacer. Artículo 59 del propio Estatuto de la Corte. ¿Qué dice ese artículo número 59? Que solo los países que han litigado, que han participado en un juicio, son los que están obligados a aceptar una sentencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El único país en el mundo que va a tener que aceptar una sentencia sin participar en un juicio va a ser Venezuela. Aquí van a seguir repitiendo esa tontería. Bueno, no sé, seguramente la seguirán repitiendo, pero yo no entiendo qué es lo que está pasando allí. Bueno, aquí tenemos el caso. Yo estoy seguro que Venezuela no va a entrar en ese juicio, porque sería una locura, la estupidez más grande del gobierno nacional. Yo estoy seguro que no lo va a hacer, y se va a presentar en abril, seguramente allá, y le va a manifestar a la Corte qué es lo que va a pasar. Ahora, vamos al referéndum. ¿Qué pasa con ese referendo consultivo? Ajá. Bueno, eso ha sido criticado, hay gente que dice que eso no tiene sentido, que no hace falta, porque para atender el territorio eso ya es constitucional. Bueno, todo eso es cierto. En realidad uno podría decir, eso no es básico ni es necesario. Y en algún momento cualquiera puede pensar que, bueno, porque ¿para qué van a hacer eso si la soberanía se defiende, si eso ya está en el texto constitucional, etcétera, etcétera? Es verdad todo eso, pero cualquier duda que podría haber habido, eso realmente hay que entenderlo como un efecto político. Es un efecto político que va a reforzar lo que yo estoy casi seguro, sin saberlo totalmente, que en abril Venezuela eso es lo que va a hacer y lo que debe hacer ante la Corte. Eso va a reforzar la posición del Estado venezolano cuando le diga a la Corte lo que tiene que decirle en abril. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquier duda que podía haber, si eso tiene un efecto en el exterior, ya Guyana se encargó de dar la razón a los que promocionan el referéndum. Hemos de saber, y es una noticia pública desde hace varios días, que el gobierno de Guyana puso el grito en el cielo, armó un escándalo, dijo aquello, una cantidad de barbaridades que hasta lo que provocan es risa, sinceramente, a pesar de la seriedad del asunto. Guyana se fue a la Corte a solicitarle a ese organismo palabras, bueno, todo
la Corte le exija a Venezuela, hágame el favor de que ese referéndum no se haga. Oigan ustedes, no lo estoy diciendo yo, eso ya ocurrió, es un hecho público y notorio, es noticia que ya recorrió el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ese referéndum no sirve para nada, si es perder el tiempo, si es inútil, ¿por qué Guyana pega el grito en el cielo? ¿Por qué Guyana está tan preocupada? ¿Por qué hace esa maniobra que seguramente la hará quedar en ridículo en su momento? Porque yo no puedo imaginarme a la Corte, que seguramente hay gente que tiene cierto criterio, esos jueces de esa Corte, que ni se les ocurra ordenarle a Venezuela que suspenda ese referendo. Ellos saben que ellos no pueden hacer eso, pero no tienen ninguna jurisdicción en algo que es un asunto. Pero bueno, por eso ya ocurrió. Entonces, bueno, señores, dense cuenta que el asunto como que sí pega, algo está afectando, porque Guyana ha tomado esa actitud. Esas 5 preguntas, hay personas que objetan. Por ejemplo, en la pregunta 3, me imagino que las personas han leído las 5 y las han analizado. Es un deber de cada quien, y si usted está de acuerdo, pues bueno, no vote, o vote por una y por otra no, cada quien tendrá su criterio, pero es importante saber de qué se trata. No simplemente no voy y ni siquiera me enteré qué es lo que dicen las preguntas. Es una posición absurda también. Es así. Profesor, yo quiero agradecerle grandemente que nos haya regalado esta segunda tanda de su exposición. Creo que todos los que tenían preguntas al respecto ya el profesor Ruano Montenegro ha explicado con claridad. Dice, participar de este juicio ante la Corte Internacional de Justicia no solamente no es obligatorio, sino que sería extremadamente peligroso para el país. Es el planteamiento del profesor Ruano Montenegro. Y sobre el tema del referéndum nos exhorta como docente que es: hay que conocer cada una de las preguntas y entonces, teniendo una posición informada, actuar. Y dice, bueno, alguna utilidad debe tener el referéndum cuando Guyana ha reaccionado de manera alérgica ante él. Muchísimas gracias, profesor Ruano. Buenas noches. Buenas noches, Chulo, un placer. Hasta luego. El profesor, repito, Rafael Ruano Montenegro nos ha regalado otra ronda muy interesante con sus argumentos a propósito de este tema del Esequibo. Yo debo confesar que estoy altamente agradado por toda su exposición de ayer, y que también la exposición de hoy es también harto debatible, ¿no? O sea, forma parte del debate, como dice el mismo profesor Ruano Montenegro, del debate político. Quiero en esto ser muy claro. El profesor Ruano Montenegro es un experto geógrafo y quizá esa formación no sea exactamente la necesaria para calificar ante situaciones como las que vienen ahora, que son de naturaleza política y jurídica. Por eso vamos a seguir buscando criterios. Yo voy a hacer un esfuerzo por ubicar para la próxima semana al doctor Héctor Faúndez. El doctor Héctor Faúndez también es, como el doctor Ruano Montenegro, un gran venezolano, una persona con conocimiento profundo de la materia, en su caso en el área precisamente jurídica, y específicamente jurídico geopolítica. Así que será muy interesante ver qué nos responde el doctor Héctor Faúndez cuando le preguntemos, ¿es cierto que podemos de manera relativamente impune no acudir a la Corte Internacional de Justicia? Es cierto que aunque el referéndum no sea vinculante, tiene sentido exponernos a que el referéndum divida a los venezolanos entre los que están de acuerdo y en desacuerdo con el referéndum mismo, o los que están de acuerdo con tal pregunta o tal, y los que están en desacuerdo con tal otra pregunta. Es decir, es correcto meternos en una dinámica que puede dividirnos, porque repito lo que yo dije hace 4 días, el Esequibo nos une, la lucha por el Esequibo nos une, pero el referéndum no puede dividir. Entonces, eso también se lo vamos a preguntar a Héctor Faúndez y a muchos otros expertos para nutrir el criterio de la audiencia y que cada quien tome
una posición informada sobre el tema. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao Diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo, feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.